Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos. Vamos a seguir con nuestro curso y ahora vamos a ver de lo que es el ciclo productivo de la minería. Ya mencionamos algunos minerales importantes en el vídeo anterior que de los cuales se trabajan bastante o son importantes en la industria y en la vida cotidiana. También observamos o también vimos por ahí, jóvenes, los diferentes tipos de minas de los cuales se extraen dichos minerales. Bueno, estas minas deben cumplir una serie de reglamentos para poder operar. Hablemos un poquito sobre el ciclo productivo de la misma. Empecemos de manera directa hablando de lo que es el inicio de la mina. Las diversas etapas que implica el quehacer minero tienen un periodo de maduración muy variable, ¿ok? Eso va a depender de los tiempos que han sido establecidos para que dure la mina a través de la ley. Podrían ser también los tiempos después de nuevos tratos, sabiendo que todavía hay algún tipo de mineral ahí. Eso hace mucha referencia. Cuando vayamos a ver, en el caso de nosotros, de nuestro país, la ley de minería, vamos a entender muchas de estas pequeñas cosas, sobre todo al momento de establecer cómo se debe dar apertura a una mina. ¿Qué otras cosas importantes se deben ir desarrollando? Ahorita vamos a hablar de manera muy general durante todo este proceso. En función a la magnitud, obviamente, del proyecto, lo que les mencionaba, la ubicación donde debe estar y servicios disponibles en él, son también parte importante de cuánto una mina puede durar o no, el tipo de yacimiento y también del capital con que se cuenta. Obviamente, quizás siendo esta la parte primaria que debe de resaltarse bastante, ¿verdad? La inversión que se va a hacer. Es necesario para estos jóvenes desarrollar varias etapas antes de empezar a producir, no pudiendo avanzar a una siguiente etapa hasta no haber culminado la anterior. O sea, no puedo irme de un solo a hacer un desarrollo, una construcción de una mina sin haber hecho las anteriores o haberlas, ojo, culminado completamente, porque esto es parte importante del proceso. Ok, aquí tenemos un resumen básico de cuáles vendría siendo de manera muy general el proceso para lo que es una mina. Primero se hace lo que es el cateo y prospección de la zona, y vamos a ver más adelante que se indica eso, la exploración. Una vez que estas dos etapas han terminado y son satisfactorias, sigue después con el proceso de desarrollo y construcción de la mina. Inmediatamente, una vez que se termina la construcción total, o más, por lo menos en más del 90%, jóvenes, debería estar terminado, se puede iniciar con lo que es la producción. Llega un momento que durante cierto tiempo la mina está operando tranquilamente. Obviamente los recursos se van gastando, jóvenes. No son recursos tan renovables como uno esperaría, o no son renovables en sí. Va a llegar un momento que va a finalizar dicha producción, ya sea por la ley establecida o porque los tiempos ya caducaron. También podría ser porque ya no hay mineral en cierta zona que se pueda explotar. En ese caso llega lo que nosotros conocemos como el cierre y no se queda ahí, jóvenes. También hay una situación llamada poscierre de la mina. ¿Ok? A continuación vamos a ver cada uno de esto y vamos a ir comprendiendo en qué consisten eh, en sí cada uno de estos pasos. Primero hablemos de lo que es el cateo y la prospección. Dice aquí que al principio se tiene como tarea el identificar la zona donde se ubica el yacimiento minero. Miren, para eso se procede a realizar lo que se conoce como cateo, que consiste en realizar búsquedas visuales de anomalías geológicas en la superficie, lo que puede dar indicios de presencia de minerales. En general, jóvenes, a veces, a simple vista, si hay alguna anomalía, como me mencionan aquí, en la superficie, alguna grieta o algo ahí que sea un poco visible, entonces se puede ver como que hay indicios de alguna especie de minerales. En ese caso, a veces es necesario consultar con expertos. Y muchos de esos expertos son geólogos preparados en esa zona. Si nosotros conocemos algún equipo o alguna persona que sea geóloga, esa persona nos puede ayudar con este proceso de prospección, perdón, de cateo, que es básicamente revisar la zona, identificar posibles lugares donde hay algún tipo de mineral o indicios de algunos minerales. Eso también implica, jóvenes, que se debe hacer también el proceso indicado para poder identificar esos minerales. Se pueden llevar a laboratorios esas muestras que se toman, ver si tienen algunos minerales
Un ejemplo, por ejemplo, es nuestro espectrómetro de plasma. Si se lleva algún tipo de muestra o roca que uno cree que tiene ciertos minerales, se puede llevar directamente a un lugar así especializado que nos digan más o menos los porcentajes y darnos cuenta si la zona exacta para obtener algún tipo de mineral. Ok, actualmente hay aparatos incluso que se pueden llevar directamente hacia esas zonas. Son unos tipos de pistolas que funcionan como espectrómetros que identifican los minerales o los materiales de que está hecho un elemento y da sus porcentajes, ¿ok? Eso es muy, muy interesante. Una vez que tenemos ya el cateo, jóvenes, iniciamos inmediatamente lo que se llama la prospección, que es la observación que se realiza con el apoyo de herramientas tecnológicas, lo que les mencionaba, para realizar un trabajo más eficiente y rápido, como las fotos aéreas, datos satelitales, técnicas geofísicas, miren, también podemos recurrir a geofísicos para observar las propiedades físicas de las rocas analizadas, obviamente, o geoquímicos también para obtener resultados químicos de los materiales. Les ponía el ejemplo de lo que era el espectrómetro de plasma, o sin otro tipo de aparatos que nos puedan mostrar qué es lo que hay en la zona. Actualmente, a nivel satelital, como lo mencionan por acá, jóvenes, ya se conoce en realidad qué es lo que hay en diferentes zonas del planeta, del globo terráqueo. Y Honduras no es la excepción, obviamente, ¿verdad? Seguramente otros países con alta tecnología, que son los que manejan algunos satélites, pues ya saben en nuestra zona qué es lo que tenemos en general, ¿verdad? Hay muchos lugares aquí en el país que son ricas, por ejemplo, en menas, 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 perdón, que tienen bastante hierro, ¿ok? Sirve bastante para lo que es la industria y también otro tipo de minerales actualmente, ¿ok? Cuando veamos también lo que es la presentación de minas en Honduras, ahí pues nos van a dar una ampliación eh, mucho mejor con respecto a esta situación. ¿Ok? Entonces, primero es el cateo, una inspección visual, jóvenes, de la zona, a ver cómo está. Inmediatamente, si se descubre que por ahí, a través de una inspección con un experto, pareciera que hay indicios de minerales, pues se va a la prospección, que es realmente el apoyo de la tecnología para poder revisar si lo que tenemos ahí es viable de trabajar, como les mencionaba, ¿verdad? También, jóvenes, en base a los resultados del cateo y a la prospección, se elige el área para un estudio más detallado. Una vez que logramos obtener eso, jóvenes, se puede hacer o buscar que se nos permita hacer un estudio de la zona. Ojo, esto no es así nomás. Esto no es de que yo tengo un terreno, por así decirlo, y quiero explotarlo directamente porque siento que hay algunos minerales por ahí. Hay que tener cuidado, hay que pedir permiso también para esas cosas. Y generalmente eso se da porque puede ser que algunos tipos de minerales que existan en esa zona no sean tan comerciales, por así decirlo, ¿verdad? ¿Ok? Caso ocurre con algunos materiales radioactivos, los cuales pues no se pueden explotar así de una manera muy propia, muy particular, jóvenes. ¿Ok? Una vez que estos dos, que hablando de lo que es cateo y prospección, nos logran dar un indicio muy bueno de la zona, entonces dice, se nos permite comprobar la existencia de minerales. En este momento es que se debe solicitar un petitorio ante las autoridades respectivas sobre el área donde se presume existe un posible yacimiento de algún mineral. Procedimiento que asegura el derecho sobre los posibles minerales en que la zona solicitada se encuentra. ¿Ok? Directamente. Una vez que nosotros hacemos eso, aunque de repente puede ser que el terreno sea de un familiar propio, no que indica que no podemos hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacer ese tipo de cosas? Porque si deseamos explotar la zona, jóvenes, tenemos que estar seguros de que en ese lugar va a haber una cantidad apropiada de minerales y recuerden que también está la parte ambiental, que vamos a ver más adelante, ¿ok? Por lo cual no es tan sencillo como uno esperaría hacerlo. Y hay que ver si es viable, como les digo, si el cateo y la prospección, que no necesariamente esos dos nos permiten a nosotros, no es necesario que esos dos los pidamos como un permiso, porque es nuestro lugar, nuestro terreno, pero sin embargo, si esos dos elementos se conjuntan y nos dicen que ahí hay una zona rica en un mineral, y ya queremos nosotros empezar a ser más detallados, a explorar más zonas, incluso alrededor de eso, hacer más grande la situación, entonces necesitamos hacer un petitorio, ¿ok? Con las autoridades correspondientes de la zona. En muchos lugares
la zona de minería también está restringida a las alcaldías de los lugares, ¿verdad? Donde es necesario que las autoridades de esa zona lleguen a acuerdos con las personas. Y a veces se hacen lo que conoce como cabildos. Ok, se conocen en esas zonas o lugares así, o pueblos o cabildos abiertos le llaman, que son como una reunión con las personas de la zona para que ellos puedan opinar sobre la situación, sobre si o no se permite hacer ciertas cosas. Una vez dice aprobado el petitorio, se obtiene la concesión. Entonces se puede continuar con estudios más detallados que puedan tomar varios años, por lo que se conserva el derecho de explotación del área mediante un pago anual que se llama derecho de vigencia. Miren, ¿ok? No es que de la noche a la mañana un estudio me va a arrojar lo que tengo directamente en esa zona, ¿verdad? También hay que ver qué tanto se va a explotar la zona y qué tanto se puede profundizar en el terreno. Pero eso se ve un poco más adelante. Por los momentos, aquí simplemente estamos dando nosotros los primeros pasos, o se está dando, perdón, los primeros pasos para lo que es la explotación de un mineral, o de X, o de varias cantidades de minerales. Una vez que se haga un acuerdo con las autoridades, obviamente ellos tienen que recibir un pago, ¿verdad? Un pago por dicho explotación. Y eso puede llevar varios años, no es de la noche a la mañana, jóvenes. ¿Ok? Y eso se conoce como derecho de vigencia. Una vez que ha pasado todo aquello, que incluso ya se ve que la situación es viable, entonces sigue lo que es la exploración, los estudios ambientales y lo que es la factibilidad de realizar dicha mina. Si bien dice todas las etapas del ciclo de vida de una mina son importantes, la exploración tiene un papel más significativo, en tanto que los estudios que en ese momento se realizan permiten determinar la magnitud, o sea que la reserva que tanto hay, y la calidad, en este caso la ley, del mineral que se encuentra en el yacimiento. Miren jóvenes, dos cosas importantes. ¿Qué tanta reserva hay? Y también la calidad del mineral como para que podamos ir a pedir los diferentes permisos para dicha explotación. ¿Ok? En este caso hablamos de una exploración primero, ¿no? Después vamos a hacer lo que es la explotación. Exploramos la zona. Para ello, jóvenes se realizan estudios más detallados sobre el yacimiento, incluyendo perforaciones, muestreos, análisis del contenido y tipos de mineral. Miren, esto ya lleva un proceso un poquito más específico. ¿Ok? Y aquí ya estamos hablando incluso de perforar zonas. Ok, pues ya se tienen los permisos y todo eso, entonces nos es permitido hacerlo incluso por varios años, por los años que sean correspondientes, los años que nos toque o que le toque al proceso de minería, poder obtener la mayor información posible del terreno y de los posibles minerales. Entre otros dice, buscando definir si el mineral es recuperable y a qué costo. Miren, y a qué costo. Ahí es donde viene la parte también de factibilidad. Así la exploración y los estudios más detallados ayudan a determinar si es viable económicamente la explotación de un yacimiento. Es importante recalcar respecto a la exploración algunas características claves, jóvenes. Primero, la exploración es una actividad que se realiza de forma continua en el quehacer minero. Esta se realiza tanto en los trabajos de un proyecto nuevo o sobre yacimientos que estén en producción. En ese caso hablamos de ampliación de operaciones. ¿Qué indica? A medida si ya está funcionando una planta o una mina en este caso, ya se está sacando algún mineral, hay zonas, puede que haya zonas cercanas que no estén dentro de la parte de la mina, de la explotación de la mina, entonces se hacen nuevos trabajos, miren, sobre yacimientos nuevos que por ahí estén para extender obviamente y pedir permiso siempre ante las autoridades para poder extender un poco más las zonas. Y también incluso se pueden hacer en ampliaciones obviamente de las operaciones, o sea, extenderse un poco más con respecto al tiempo que fue establecido de producción. Puede ser que el tiempo que se ha pedido de explotación de la mina quede corto, porque todavía hay bastantes minerales importantes en la zona. Entonces se da o se consigue una ampliación. Pero todo eso, jóvenes, todas esas dos situaciones, ya sea nuevos yacimientos o una ampliación sobre los lugares que ya se tienen que ir acompañados de una exploración. Mire, porque hay que explorar a ver si todavía hay lugares viables cerca de la zona o incluso en otra zona, o si la misma zona me presenta a mí poderla seguir explotando y seguir obteniendo ganancia con respecto a eso.
2. El mecanismo mediante el cual el minero busca incrementar su nivel de reservas probadas desde aquellas reservas probables, dice, eso habla básicamente de determinadas con certeza y estimadas a partir de información menos completa. Ok, entonces debemos, o se debe, perdón, estar seguro que en esas zonas que se va a hacer la nueva explotación o la ampliación tengan cantidades adecuadas de minerales que se van a extraer. No solo puede hacerse como, creo yo, como aquí hay, ahí también debe haber. ¿Ok? Por eso es determinadas con certeza. O posiblemente estimadas con información incompleta. Bueno, hasta aquí llegamos, por ahí se vio un rastro más, se buscó en una zona, pero puede ser que más adelante donde yo creí, donde se creyó que había más mineral, no lo hay. Entonces explotaría una zona que no tiene nada. Una, me estoy dañando más el lugar. Y dos, económicamente no es viable. Ok, por eso es importante la exploración. Y de ahí pues se decide incrementar lo que es la vida útil de la mina. De acuerdo también al impacto previsto de las actividades de exploración, el titular minero debe presentar una declaración jurada o una evaluación ambiental. Importantísimo, mire, la evaluación ambiental. Generalmente estos lugares o estas zonas donde se va a construir una mina, que sí se ha comprobado que tiene bastantes vetas de minerales apropiados, vive cerca de zonas donde vive mucha gente, donde hay producción de comida, donde hay bosques, hay fauna, flora, etcétera, por lo cual se necesita una evaluación ambiental de la zona. Ahí entra un juego, ¿verdad? Eso es un juego ya que entra entre los pobladores, entre los ambientalistas, entre las autoridades, entre los que van a explotar la mina. Ese es un juego que entra ahí, jóvenes, y ahí pues es de quién persuade a quién hasta cierto punto. ¿Ok? Generalmente, porque todo bien controlado pues puede funcionar. No digo yo que obviamente si se comprueba que es una zona que no debería construirse una mina porque bañar el ambiente, obviamente ahí decimos que no, ¿verdad? Pero si se demuestra que el ambiente, aunque se dañe levemente, se puede recuperar y se va a tratar de mejorar, incluso también va a generar empleo para las zonas, pero con la responsabilidad de ir viendo los procesos de recuperación de las zonas, eso puede ser también viable. Pero como les digo, esto es un proceso de tira y encoge que se puede dar entre los pobladores, las autoridades y obviamente los que van a dar la plata para invertir en esas zonas. Dice que confirmada la información respecto a la calidad y a la cantidad del mineral de yacimiento, se debe de realizar otros análisis y estudios previos al desarrollo de la mina. Entre ellos cabe resaltar lo que es, vamos a ver como inciso A, el impacto y remediación ambiental, lo que le decía, miren, recuperación de la zona, que se dará al de desarrollarse el proyecto. Toda exploración debe contar con un estudio de impacto ambiental conocido como EIA. Sin este estudio, jóvenes, descartada la exploración. No nos interesa, desde ahí pues ya se perdió el tiempo en todos los demás procesos. El objeto, dice, de esto es conocer el potencial de impacto ambiental de su puesta en operación, de la mina. En el EIA se describen los aspectos físico-naturales de la zona de yacimiento, así como los biológicos, los riesgos, obviamente, de matar lo que es la vida, los aspectos socioeconómicos y también culturales de su área de influencia, ¿ok? Ahí aparte que hablamos, joven, de tres cosas importantes. La vida, estamos hablando de la situación biológica de toda la zona, ecosistemas, fauna, flora, incluso las personas, los aspectos socioeconómicos, miren cómo estos afectan a la parte social y económica de la zona y también con respecto a la cultura. Generalmente hay muchos lugares cercanos a personas que son originarias de la zona, que tienen sus propios modus de vida, que tienen su modus vivendi, tienen su propia cultura, que la cual debe ser también respetada a cabalidad. En este estudio de impacto ambiental, jóvenes, se prevé los efectos y consecuencias de realizar actividades de minería y se establecen los métodos de remediación, miren, ¿ok? Su contenido debe ser público. Entonces, todo lo que se hable del estudio de impacto ambiental
y que incluye también cómo éste va a recuperarse o a remediarse en algún momento o en el transcurso que la mina está trabajando, debe ser público. Cualquier persona de la zona puede ir y pedirlo para poder leer dicho estudio. B. El estudio técnico económico que determina la ingeniería dice necesaria para ejecutar el proyecto, su costo y viabilidad económica. Esto es conocido como factibilidad. Este estudio contiene información de las reservas, las leyes de corte, método de minado, si va a ser un subterráneo o a cielo abierto, plan de desarrollo, costos de transporte, mano de obra, insumos a emplearse, impuestos, seguros, etcétera. Todo lo que conlleve, jóvenes, el gasto de proceso de operación de la mina. Es quizás la parte que va a definir de alguna manera si todo lo demás ya llegó y se estableció y se pudo eh, llegar a un acuerdo con respecto también al estudio de impacto ambiental, la parte ambiental, pues lo que queda es ver qué tan factible, económicamente hablando, es llevar este proceso a cabo. ¿Ok? Y este es quizás el que eh, al final define todo lo que ha pasado. Ahora, al llegar a este punto, puede ser que hayan pasado años durante esos estudios, jóvenes. Desde lo que es la prospección, lo que empezó con el cateo, lo que es la exploración, seguidamente meternos con la parte de la ley, ver el estudio de impacto ambiental, etcétera. Al final recae también en esto. Por eso pueden haber pasado muchos años. Incluso, jóvenes, puede ser que se ha dado un tiempo establecido para hacer todos esos estudios. Pónganle ustedes unos 5 años, 6 años, se dio permiso por parte de las autoridades. Pero usted quiere seguir trabajando porque ve que la zona es viable, pero no ha tenido suficiente, el tiempo no ha sido suficiente, entonces se puede pedir una ampliación también para ese tipo de cosas, ¿ok? Ya hablando propiamente del petitorio que había mencionado. Toda esta información, dice, permitirá determinar los años de duración de la mina, asumiendo un ritmo de producción, el tamaño de la planta, entre otros elementos, que serán determinantes en las decisiones a tomar respecto a la planificación de los trabajos necesarios para su recuperación. Mire, siempre importante es, perdón, para su operación. Siempre importante, jóvenes, la parte de ver cómo es el proceso en que va a operar esta mina. Hablemos entonces, una vez que todo eso ya se culminó y que se vio que la factibilidad era viable, que se podía invertir, viene lo que es el desarrollo y la construcción. En esta fase dice se culmina la planificación y se ejecutan los trabajos de infraestructura necesarios para realizar la explotación. Es claro que los trabajos dependerán del método de extracción así como de la infraestructura para el transporte del mineral. El estudio de factibilidad permitirá, el que se hizo anteriormente, seleccionar el método de explotación, ya sea subterráneo o a cielo abierto, de acuerdo a las características del yacimiento y su viabilidad. Eso va a depender del tipo de lugar o zona donde estemos y de qué tan profundo no esté el mineral que queremos obtener. La técnica de extracción subterránea se emplea generalmente cuando el mineral se encuentra en mucha profundidad. Por el contrario, si el yacimiento está cerca de la superficie, su tamaño es muy grande o se encuentra diseminado o esparcido, se usa una técnica de extracción a cielo abierto. Tajo abierto se le conoce, ¿verdad? ¿Cómo se planifica antes de extraer el primer gramo de mineral? Todo eso es un proceso muy interesante. Miren, se hace el desarrollo, se construye y ya automáticamente empieza a operar el sistema. Todo eso debe haberse escrito en lo que era el estudio de factibilidad. De ahí sigue lo que es la producción, lo que es el proceso de explotación. Luego de haber culminado las etapas antes mencionadas, recién se puede obtener el mineral. Los pasos previos son rigurosos, no obstante la explotación minera es en sí misma una etapa de mucho más específica y particular. Sin embargo, dice, vale la pena aclarar que el mineral extraído de por sí no es comerciable, porque contiene gran cantidad de impurezas y está mezclado con rocas sin valor. Por ese motivo se le sujeta un tratamiento para generar valor. Aquí es donde está también una parte, se puede llevar el mineral en bruto a ciertas zonas o la misma empresa minera tiene lugares donde se puede hacer los diferentes procesos de extracción del mineral. Ya vimos en el video pasado que para poder hacer esa separación de minerales se puede hacer por medios químicos o por medios físicos, ¿ok? Dependiendo de cómo se extrae
la mena, en este caso ese mineral. Y se van separando, ¿no? ¿Se acuerdan también que por ahí se dijo que, que en algunos casos el mineral principal pasa a cierta zona, otro es desechado a lugares o cuencas o pozos donde se tiene lo que es básicamente lo que no se necesita, pero puede ser que hay un mineral medio, que puede ser guardado o reservado para futuros o para futuras explotaciones de ese mismo mineral, ¿verdad? Que si hay grandes cantidades se puede utilizar. Todo esto es un proceso de producción general, en el caso de la minería. Ok, no necesariamente la mina que extrae, que está extrayendo el mineral, lo va a procesar ahí. Se puede llevar a otros lugares y se puede ir procesando. Vamos a ver algo muy similar en clases posteriores, sobre todo cuando hablemos de lo que es el hierro. La generación de valor, del valor del mineral se hace mediante distintos procesos, como mencionamos, físicos, químicos o físico-químicos o hidrometalúrgicos, que también tienen que ver con algún tipo de fluido en el caso del agua. De estos procesos se obtienen las partes valiosas y se desecha lo que no tiene valor comercial. Podemos señalar que los contenidos valiosos, perdón, como los metálicos, se obtienen por técnicas que van a depender del tipo de mineral que se esté procesando. Finalmente, dice, la refinación y fundición permite purificar los metales obtenidos. Y en este momento que recién sirven para su transformación o uso industrial, se mandan en lingotes o barras. Miren, jóvenes. ¿Ok? Eso es un posterior proceso después de obtener el mineral. Después de haber sido separado por los medios correspondientes, pues se refina y se manda en bruto en forma de lingotes o barras. ¿Ok? Después se les da diferentes tipos de procesos de acuerdo a la industria y hacia dónde vayan. Es otro proceso muy interesante que por ahí vamos a ver cuando veamos la producción del hierro. La etapa de producción, dice, es la que más años de duración tiene, influenciada por los costos de operación, el precio de los minerales y el volumen de reservas. ¿Ok? O sea que puede ser que una mina cierre antes, si por ejemplo el precio de los minerales que está sacando cae demasiado, por ejemplo. O si el volumen de las reservas que tiene se ha reducido bastante. Sin embargo, sigue siendo la etapa de mayor duración de todas las que hemos venido viendo. Una vez, jóvenes, que ya la mina llega a sus puntos donde ya se ve que ya no es económicamente operable, entonces llega lo que se conoce como el cierre y posteriormente un poscierre de la mina. Cuando la mina deja de operar, dice, porque ya no tiene reservas de mineral que resulten económicamente viables de ser trabajadas, se procede a su cierre. El cierre se inicia desde el momento que se inicia la operación minera. Miren, jóvenes, miren qué interesante, ¿va? Dice que el cierre se inicia desde el momento que inicia la operación minera. O sea, ya se está pensando, o ya debe irse pensando, desde que la mina empezó a operar, desde el primer día, en el proceso de cierre también. Porque recuerden que vamos a una etapa de recuperación de la zona. El cierre, dice, la mina es programado desde antes de su inicio y tiene como objeto rehabilitar las áreas donde se desarrolló la actividad minera. Para lograrlo, se desmantelan los equipos e instalaciones que se usaron en el ciclo de vida de la mina y de recuperación y se recuperan las zonas afectadas. ¿Ok? Esto es lo que hablamos nosotros con cierre y poscierre de la mina. Una vez que la mina cerró, jóvenes, desde el inicio, a medida que la mina está operando, hay zonas que van quedando ya con poco contenido de mineral. Esas zonas se deben ir tratando para ir recuperándolas lo mejor que se pueda. Una vez que, y así va el proceso, va siguiendo uno tras otro en las zonas de explotación y cuando se llega al final, la idea es que ya se ha hecho también bastante proceso de la rehabilitación de la zona. Una vez que se cerró, chicos, sigue lo que es esa parte del poscierre. Se sigue trabajando en la recuperación de las zonas afectadas. Ese es el compromiso que está bajo ley en ese sistema. Incluso después de eso, jóvenes, incluso quedan zonas como museos, los cuales la gente puede visitar. ¿Ok? El poscierre, dice, por su parte, es una etapa de monitoreo y mantenimiento de los alcances del cierre, con la finalidad de verificar que el cierre de la mina haya sido efectivo. Miren, es lo que hablamos nosotros. Se cerró la mina, se da un seguimiento posterior e incluso después esos lugares sirven bastante como historia
de esas zonas. Y la minería, para cerrar esta parte, jóvenes, con un pensamiento general, toda una actividad, como se puede ver, poner a operar una mina no es tan fácil o no es tarea fácil. Se trata de un proceso productivo riesgoso, costoso, además del tiempo que se invierte en lo mismo. ¿Ok? Sin embargo, si todo se hace dentro del marco correcto, se respetan las leyes, se respeta el ambiente y los compromisos que se hicieron, pues la zona de minería puede producir grandes avances del lugar donde se establece, del país que lo hace, también mejoras económicas, etcétera, durante todo un proceso de vida interesante. Bueno, jóvenes, hasta aquí. Cualquier duda o consulta, ya saben, por favor ingresen a lo que son los foros para que hablemos un poquito de eso. Aquí tenemos material ya para contestar lo que es la guía de estudio. Vamos estudiando, vamos presentando nuestras observaciones o dudas, o si queremos nuestros debates en el foro, como les decía. Vayan haciéndome lo que es el glosario, bien detallado, bien bonito. Cualquier duda o consulta, ya saben. Así que nos vemos pronto. Feliz día.